alguna de incidir, ni siquiera indirectamente, en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en contra de la opinión que han pretendido generar acerca del proceso venezolano, este es un proceso democrático, definido en términos muy amplios, ¿no? Muy participativos, que le ha dado cabida a sectores cada vez más extensos, más amplios, más mayoritarios de la sociedad venezolana. Y esta es una expresión de esto que estoy diciendo. Efectivamente, después de las elecciones del 6 de diciembre pasado, que los resultados muestran un revés significativo, sin querer decir esto que es definitivo eh, para el gobierno en Venezuela, bueno, surge la necesidad de darle cabida a la opinión de las bases y de los sectores sociales, digamos, que votaron en contra o que simplemente se abstuvieron de votar y que no respaldaron la opción presidencial. Entonces creo que habría que entenderlo de esa manera, es decir, es crear condiciones para oír la voz de aquellos que tienen algo que decir en estas circunstancias. Y todas estas iniciativas, propuestas que salgan de allí serán llevadas al presidente de la Nación, Nicolás Maduro. Esa también es algo, una mirada bien interesante de cómo se cohesiona, a propósito de la palabra que escuchábamos del presidente Chávez, de la cohesión con todo el sector popular, en esta sinergia que ha pedido, que ha solicitado el presidente Maduro. Sí, los factores que determinaron un poco el resultado electoral del 6 de diciembre no solo se explican desde dentro, ¿no? Obviamente también hay factores externos que han presionado y que han hostigado, han creado una situación difícil al gobierno y al pueblo venezolano, especialmente desde la muerte del presidente Chávez. Entonces, yo creo que es conveniente crear vías, crear canales para darle audiencia, darle resonancia, dar la posibilidad de tener incidencia a esas voces de las bases, digamos, de los sectores sociales que pueden tener algún descontento legítimo sobre, digamos, la situación actual. Repito, que se debe fundamentalmente a factores externos que han presionado a Venezuela desde fuera, generando incluso, pretendiendo generar incluso desde fuera una corriente de opinión contraria al proceso político que se adelanta en Venezuela, y también factores internos de dentro del gobierno y también de fuera del gobierno que incidieron en el resultado negativo, ¿no? Multifactorial este resultado. El presidente Maduro decía este fin de semana, una guerra no convencional se ha lanzado sobre Venezuela. ¿Cómo la podemos evidenciar desde su mirada académica esto qué significa, sobre qué hechos se debe estar alerta cuando estamos hablando de una guerra no convencional? Un tema fundamental ha sido durante este 2015 una guerra económica que ha sido un hecho absolutamente concreto. ¿Sobre qué hechos se debe alertar? Sí, bueno, la guerra no convencional contra Venezuela es probable que se haya instaurado incluso desde 1998, ¿no? Desde antes, incluso inmediatamente antes de que se eligiera el presidente Chávez. Ahora hemos transcurrido por diferentes momentos de esa guerra no convencional. Por ejemplo, los momentos más críticos tenían que ver en 2001, por ejemplo, cuando hubo el primer paro nacional convocado por las patronales y con alianza de sectores políticos y sindicales, digamos, tradicionalmente vinculados con el pasado. Y pasamos por el golpe de Estado del 2002 y luego varios sucesos violentos. El paro petrolero también, El paro petrolero de 2002-2003 que tuvo tantos costos tan elevados para la sociedad y la economía venezolana. Digamos, una de las cosas que no se dice, por ejemplo, es que ese paro provocó el retroceso, el deterioro de todas las variables e indicadores sociales en Venezuela. Si no solo tuvo un impacto económico inmediato, sino además que ese impacto se tradujo en un deterioro de todos los indicadores sociales en Venezuela y un deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos. Bueno, hoy día hemos llegado a otro aspecto de esa guerra no convencional que tiene un aspecto mediático muy importante, no solo dentro, sino fuera del país, y tiene, digamos, una cara económica que se traduce, por ejemplo, en el boicot
de los sectores de los grandes grupos económicos en Venezuela y transnacionales en la disminución de su inversión, la disminución de su producción, la generación de desabastecimiento, la especulación en contra de la moneda, la elevación de la tasa de inflación, por ejemplo. Todos esos factores golpearon de manera decisiva y explican un poco el resultado electoral que tuvimos el domingo pasado, el 6 de diciembre me refiero, que sin embargo se vio incluso acentuado a lo mejor por la omisión de unas decisiones dentro del gobierno para hacer frente más efectivamente a esta guerra no convencional, ¿no? Creo que en este momento el gobierno muestra mayor conciencia y disposición acerca de la necesidad de tomar decisiones, especialmente en el ámbito económico, para poder enfrentar de mejor manera esta guerra económica. Esta guerra económica. Tenemos el análisis y tenemos más información a esta hora en vivo con nosotros, el jefe de la corresponsalía de Venezuela desde nuestra sala de redacción, Rolando Segura. Rolando, feliz día, ¿cómo estás? Saludos, Tatiana. Bueno, estás un poquito más arriba. Muy buenos días, ¿cómo te va, Rolando? Buenos días, Tatiana. En efecto, Venezuela sigue generando noticias y es que este análisis que estabas llevando ahora en estudio también está en las calles, en las plazas y en los consejos presidenciales de gobierno que hoy lunes continúan reuniéndose con el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, para adelantar las propuestas que mañana martes serán entregadas al presidente Nicolás Maduro. También mañana martes será la última sesión de la Asamblea Nacional que termina su legislatura en este 2015, antes de que ya el 5 de enero se instale una nueva legislatura. En esta oportunidad, después de casi 2 décadas con hegemonía de la Fuerza Revolucionaria, estará dominada ahora esa Asamblea Nacional por la oposición. Mientras tanto, más allá de los análisis, el gobierno continúa trabajando, adelantando esos programas sociales que ha confirmado el propio presidente Nicolás Maduro, que ante el nuevo escenario político están ahora en la picota, esos programas sociales por los planteamientos que han hecho los propios voceros de la oposición de eliminar esos programas sociales, de revisar todo el marco regulatorio que ha impulsado esos programas sociales a favor de diferentes capas de la sociedad. Por ejemplo, ya este fin de semana se confirmaba que más de 30.000 personas se han inscrito en la misión Robinson 2, que es una estrategia para que aquellas personas que fueron alfabetizadas puedan ahora alcanzar también el sexto grado. Sexto grado productivo se le llama en Venezuela, con la intención de adelantar acciones que puedan superar el modelo rentista petrolero del cual Venezuela no ha podido desprenderse durante las últimas 2 décadas, a pesar de los esfuerzos por impulsar la industria, por impulsar la producción en el país. Esto se produce, todos estos análisis, todas estas acciones se producen también en un momento en que Venezuela ha perdido más del 60% de sus ingresos petroleros debido a la baja en los precios del crudo a nivel internacional. Tatiana. Y en medio de ello amanece el país con la denuncia del periodista y vicepresidente de la Nación, José Vicente Rangel, de un programa del Pentágono, del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, acerca del Centro de Desinformación a escala mundial para arremeter contra Venezuela. Algo muy similar a lo que ha venido sucediendo casi que históricamente en Cuba. Encuentran sin duda varias relaciones porque hasta nombre propio tiene, Rolando. Perfecto, hay una gran campaña de desinformación acerca de Venezuela y, por ejemplo, este fin de semana uno de los fotoreporteros de la prensa internacional que labora acá en Venezuela denunciaba cómo desde España le pedían informaciones, reportes
manipulados, reportes construidos acerca de los vínculos, por ejemplo, entre la fuerza política Podemos y el gobierno de Venezuela. Esto denunciaba el fotoreportero de la prensa internacional, pero son acciones que se ven diariamente en la prensa internacional. Las autoridades de Venezuela han dicho que estas acciones se transitan por el eje Miami, Bogotá, Madrid, pero también estaría vinculado el Departamento de Estado. Recordemos que se ha denunciado que, por ejemplo, para estas elecciones, Estados Unidos, a partir de financiamiento público, aportó más de 18 millones de dólares a las fuerzas políticas opositoras, no solo para el proceso electoral como tal, sino también para las campañas electorales y para el trabajo a partir de las redes sociales para impulsar las ideas, los principales motivos que mueven a la oposición venezolana para el uso en las redes sociales. Pero hay que tener en cuenta también el análisis que se hace en estos momentos en las calles, en las plazas de Venezuela, en ese llamado que se ha hecho a las fuerzas revolucionarias a revisar todo lo que ha llevado a este revés electoral, y una de las ideas fundamentales que se han dicho en estos análisis, incluso por el propio presidente, son errores comunicacionales graves por parte de las fuerzas revolucionarias que han llevado, por ejemplo, a que muchas personas en Venezuela no crean realmente que hay una guerra económica y que incluso no existe esa tal campaña internacional. Por estas informaciones, pendiente de cómo siguen avanzando estos consejos presidenciales, Poder Popular al lado del gobierno en cabeza del vicepresidente ejecutivo. Gracias, Rolando, muy buen día, buena semana. Rolando Segura, nuestro corresponsal permanente desde Caracas. Seguimos aquí en estudio con el análisis. Profesor Magallanes, una preocupación tiene que ver con estas propuestas, estas ideas que van surgiendo de privatizar lo que hoy en día es del pueblo, es del Estado, y lo que representa sin duda una gran diferencia en el bolsillo de todos los usuarios y usuarias. Estamos hablando del servicio de telefonía nacional, del servicio de energía eléctrica, de otras empresas, incluso hasta la misma PDVSA, la estatal petrolera, que es la niña más bonita que se tiene por parte del Estado y por parte de los mismos habitantes de Venezuela. Sí, efectivamente, digamos, creo que es un error por parte de la oposición interpretar esta victoria, digamos, como una victoria absoluta, es decir, una victoria que significaría la derrota definitiva de los sectores que hasta hoy día han sostenido el proceso de cambio político en Venezuela. Creo que sería errado porque, digamos, la ventaja electoral no se traduce necesariamente en una ventaja completa, ¿no? Puesto que si le sumamos un poco quienes se abstuvieron, a pesar de la alta participación electoral que hubo en estas elecciones, más o menos el país sigue dividido mitad y mitad. Entonces, digamos, en esas condiciones, mal podría la derecha pretender poner en práctica un plan, digamos, que implique revertir absolutamente las conquistas en términos de derechos y de avance social, e incluso avance en organización política de los sectores sociales en Venezuela. Creo que no habría condiciones, no habría posibilidades para eso, que un intento de la derecha en ese sentido, pues movilizaría a los sectores populares en defensa de aquellas medidas, de aquellas acciones que le benefician. Y como usted menciona, un aspecto que tiene que central es lo que tuvo que ver con el rescate de la industria petrolera nacional, que es la riqueza más importante, considerada individualmente, que tiene Venezuela, además obviamente sus recursos humanos, ¿no? Y pretender privatizar la industria petrolera tiene consecuencias regresivas desde el punto de vista de la distribución del ingreso, porque significaría quitarle a los más para darle a los menos. Una cosa que no tiene ninguna legitimidad ni ningún sentido desde el punto de vista económico ni democrático. Entonces,
mal podría apoyar el pueblo venezolano una reforma de ese tipo que implique quitarle lo que ha recuperado especialmente durante estos años, que es la posibilidad de asumir un mayor control de los ingresos petroleros y distribuir esos ingresos petroleros en beneficio de las mayorías. Y hay quienes critican que eso sea así, que la fórmula sea así, el ingreso petrolero para entregárselo a las masas, a los que más necesitan. Derivado, por ejemplo, en que en la Gran Misión Vivienda Venezuela, 900.000 viviendas entregadas a los más pobres de esta nación suramericana, es un buen ejemplo de qué se hace con ese recurso. Pero ¿qué llama la atención que también eso sea criticado? Sí, digamos en mis clases en la universidad yo un poco me gusta hacer notar esa paradoja, porque generalmente los sectores empresariales, los sectores económicos poderosos, digamos, no critican cuando el Estado subsidia la actividad privada, pero critican cuando el Estado se atreve a darle un plato de comida o elevar los niveles de educación de la sociedad. Entonces, es absurdo que se critique la actividad del Estado de defender, de fortalecer, de colocar al individuo en condiciones de valerse por sí mismo, de poder ser autónomo. Es decir, obviamente la acción del Estado tiene que orientarse a defender a los que menos tienen, no a los que más tienen. Y es absurdo entonces que los sectores empresariales pretendan colocar en una situación ética superior aquellas medidas que favorecen al sector del capital, al sector empresarial, por encima de aquellas que favorecen a los sectores sociales que nada tienen. Y usted sabe, profesor Magallanes, que eso es exactamente lo que sucede en los países que tienen esta visión absolutamente capitalista, marcada por las grandes corporaciones financieras. Recuerdo el caso de España. ¿A quiénes salieron a proteger? A los bancos, pero están desahuciando y siguen haciéndolo a miles y miles de personas, les están quitando sus casas. Así que los bancos se van convirtiendo en grandes inmobiliarias. Efectivamente, en España y en otras ocasiones, en el pasado en Venezuela, se protegió a los banqueros por encima de los endeudados, por ejemplo. España decidió darle ayuda a los banqueros que quebraron los bancos y luego se robaron las ayudas que les daba el Estado, y en lugar de proteger a las personas que no podían pagar sus créditos, o en lugar, por ejemplo, hoy día se castiga a las personas que comen de la basura o que reclaman sus derechos en España, en vez de reclamar, digamos, estos grandes delitos. Eso demuestra en gran parte cuál es la naturaleza de ese Estado. Entonces, se presenta como antidemocrático, como autoritario, un Estado que defiende a los pobres, y por el contrario se presenta como democrático un Estado que defiende a los más ricos. Digamos, eso pensando detenidamente, un poquito nada más, bastaría para reflexionar acerca de las reales pretensiones de quienes presentan al gobierno venezolano como un gobierno autoritario. En este fin de semana leí un tuit de alguien que me llamó mucho la atención y sin duda que vale para traerlo a colación, que decía: qué sorpresa lo que pasa en Venezuela. Un dictador, una dictadura que reconoce resultados, una democracia, unos demócratas que no reconocen resultados o reconocen solamente cuando ganan, porque si no cantan fraude. Es el mundo al revés. Y sobre ese tema específico de los resultados, ¿será que alguien realmente habrá votado para que le privaticen esas empresas? Eso es difícil de creer, resulta realmente inverosímil de creer. Sí, efectivamente, el voto en Venezuela fue más bien un voto que se dio el 6 de diciembre pasado, fue un voto fundamentalmente un voto castigo, es decir, la gente votó un poco por cansancio en contra de una situación, digamos, en la que se sentía agobiado, ¿no? Y sentía que no había suficientes respuestas para mejorar esa situación, más que a favor de un programa que además era totalmente desconocido por parte de los candidatos de la oposición. No olvidemos que la estrategia de la oposición fue ocultar efectivamente quiénes eran sus candidatos y cuál era su programa, y se montó exclusivamente sobre la base de ese descontento. El cálculo de la oposición fue básicamente que ese descontento era suficientemente fuerte como para asegurarle una victoria y que no debían hacer absolutamente nada más. Es decir, ni tenían que difundir cuáles eran sus verdaderas pretensiones, ni tenían que difundir cuáles eran sus candidatos. Y en esa situación ocurrió la victoria de la oposición. Entonces, mal podría interpretarse como un respaldo de la población a un programa que desconocía, ni siquiera unos candidatos que también desconocía. Si producto del desconocimiento no puedo ir a ejercer ese derecho al voto. Y las cartas en todo caso ya están puestas sobre la mesa. Ya se sabe cuál es su propuesta, ya se sabe qué es lo que quieren hacer.
Sí, algunos, digamos, lo han dejado claro ya, pretenderían reformar la ley del trabajo, pretenderían revertir un conjunto de logros sociales, incluso colocar al gobierno en una situación económica más difícil, impidiéndoles obtener ingresos, promover, digamos, un debilitamiento del Estado central a través de medidas como la descentralización. Pareciera un poco que va por allí la cosa. Sin embargo, ese programa que pretende implantar la derecha desde la Asamblea, no, digamos, no se produce en un vacío social y tiene que tomarse en cuenta eso, que ellos no tienen el respaldo absoluto, ni siquiera significativamente mayoritario en la sociedad venezolana, y cualquier intento por revertir logros y medidas que la sociedad siente como suyas generará una respuesta en contra, ¿no? Claro, sin duda que así es. Una última reflexión para despedirlo. Esto también, digamos, en este mundo en el que usted se mueve desde lo académico, ¿qué reflexiones produce, qué ideas genera, qué preocupaciones se plantea allí, justamente en ese mundo académico que no se puede desligar de ninguna manera de la sociedad en general venezolana? Sí, como usted dice, no se puede desligar. Lamentablemente el mundo académico está más o menos también como la situación en la sociedad, pues digamos hay opiniones desiguales. Lo que no es malo de por sí, lo malo es pretender validar esas opiniones diferentes, desigual, normal que existen en la sociedad a través de medios que no son legítimos, ¿no? Entonces eso es lo injusto, ¿no? Cuando se politiza, digamos, excesivamente la academia también, ¿no? Donde no hay espacio un poco para expresar estas ideas diferentes. Entonces creo que lo conveniente es que se exprese estas ideas diferentes acerca de lo que debe ser el proyecto nacional, pero dentro del marco de las instituciones y de los mecanismos que tenemos legítimos para expresar esas diferencias, y que se convoque regularmente, como se hace, al pueblo venezolano para que decida a dónde quiere ir definitivamente, ¿no? Y que sea, digamos, el pueblo venezolano expresándose de la manera como lo demostró el 6 de diciembre, de manera pacífica, institucional, que decida hacia dónde quiere hacer. Y hay cosas, por ejemplo, que todavía están pendientes por hacer que habría que hacer, ¿no? En ánimo de construir una sociedad siempre más democrática, más solidaria y más justa. Por ejemplo, está pendiente lo de la creación del Sistema Nacional de Salud, está pendiente lo de la creación de una base firme para el sistema de seguridad social en Venezuela, que sea solidaria, que incluya más gente. Bueno, ahí se ha hecho grandes esfuerzos, pero hay que crear una base financiera más estable para eso. Hay que, digamos, industrializar el petróleo efectivamente, no solo producir petróleo crudo. Bueno, y hay una cantidad de cosas todavía pendientes. Yo creo que hacia esa agenda positiva es que se debería orientar la Asamblea, y no a una agenda revanchista en la que no hay condiciones políticas para viabilizarla, ¿no? Y hacia allá han dicho los diputados revolucionarios que van a seguir trabajando. Lo que pasa es que resulta también bastante complejo, incluso para el mismo Ejecutivo, trabajar cuando se generan tantos frentes de combate, de lucha, que no permiten avanzar en lo que realmente necesita el país. Profesor, y le dejo una invitación abierta para que revisemos desde la academia sobre estas mismas situaciones que se vienen registrando, que también permean lo político y la polarización que pueda registrarse en algún momento en Venezuela. Así que lo dejo la invitación abierta para que la próxima conversemos de eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, como siempre, por acompañarnos. Muy gentil.